Nosotros seguimos 22 horas con 43 minutos. Hemos invitado al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, a don Luis Barbería, a quien le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Por supuesto, hoy, mediante un comunicado, la Confederación de Empresarios vuelve a reiterar su solicitud de un diálogo nacional con resultados, un diálogo nacional que logre resolver la situación que está viviendo el país. Ya se había pedido un diálogo hace varias semanas atrás para, por ejemplo, desentrabar los recursos que estaban en la Asamblea Legislativa, para encontrar una solución al tema de la reactivación económica, y ahora se agravan las cosas por esta situación que hace 7 días estamos viviendo, de un tensionamiento social y de los puntos de bloqueo que tienen en estos momentos prácticamente paralizado a todo el país. Don Luis Barberí, muy buenas noches, bienvenido a Noches sin Tregua. Buenas noches, Jorge. Un saludo a través suyo a todos los bolivianos. Aquí estamos, como todos, muy preocupados con la situación que estamos confrontando y que, bueno, teníamos la esperanza de que el fin de semana ocurra algo a través del diálogo que acerque posiciones y que, bueno, en alguna medida los bloqueos ya terminen. Sin embargo, eso no ha sido posible, así que es una pena, es algo terrible lo que está pasando en Bolivia, además de tanto traspiés que hemos venido confrontando desde fines del año pasado, y este año realmente son como para olvidarse. Primero, todos los problemas que hubo de confrontar en octubre y noviembre, de orden político, más bloqueos. Finalmente entramos al nuevo año con esperanza, y luego hemos tenido la pandemia que nos ha golpeado más todavía. Ha habido que paralizar el país para controlar precisamente las infestaciones, para evitar el colapso del sistema sanitario. Estamos todavía a estas alturas, después de 138 días de cuarentena entre rígida y cuarentena flexible, luchando, y a esto se suman van cerca de 9 días de bloqueo. Ya estos son daños autoinfligidos por nosotros mismos. A todo lo que es incontrolable, pues le agregamos ya lo que por voluntad propia queremos hacer todavía para hundir más al país. No se ha tenido la posibilidad de un diálogo que llegue a dar soluciones a lo que está ocurriendo en el país. Esta es la segunda vez que los empresarios están pidiendo un diálogo nacional, quizás en esta última oportunidad con el aditamento, con la tónica de que las cosas están muy complicadas por este tema de los bloqueos. Lo habíamos consultado hace unos días atrás cuando se pidió el diálogo nacional. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los llamados a convocar al diálogo, asistir al diálogo y solucionar los problemas? Hay mucho componente político, hay mucho interés y cálculo político en medio de todo este conflicto. Creo que se está sobredimensionando el interés político y está subestimando el terrible daño que ya se ha infligido a la economía con todos los problemas de parálisis por las cuarentenas, a la salud, al empleo, a la generación de empleo, al futuro del país. Entonces, por cálculos de orden político, estamos dejando de lado lo importante. Lo importante primero es mirar el futuro de Bolivia, ver que se salven vidas, que no se sacrifiquen más vidas, ver que la economía se reactive para evitar la pérdida de miles y miles de empleos dignos que permiten a miles de personas, de familias, tener sustento en sus hogares. Y encima de todo eso hay bloqueos en el sector de la Asamblea Legislativa, que no da paso al ingreso de recursos que ya están totalmente comprometidos, y que lo único que se necesita es el visto bueno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que lleguen a los hogares bolivianos y a la economía, para reactivar este proceso de parálisis que hemos tenido en materia económica. Ahora, cuando estamos hablando de economía, de pronto hay que hacer acá una ecuación, don Luis Barberí, respecto a, como usted decía,
Hemos pasado la cuarentena rígida, hemos pasado la cuarentena dinámica. Uno de los puntos importantes, necesarios, era el referido a la reactivación económica. No ha dejado de serlo en realidad. Pero sin el agravamiento del tensionamiento social y de los bloqueos y las pérdidas, ya estábamos enfrentando una de las peores crisis económicas. Lo que está viviendo el país hace una semana atrás, lo que continuamos en estos momentos debatiendo sobre el tema de los bloqueos, ¿cuánto de pérdida está trayéndole al país y cuál va a ser el efecto a la crisis que ya estábamos viviendo, el efecto de estos últimos días? Realmente hay que sentarse y hacer números. Las pérdidas son cuantiosas para la economía boliviana. Nosotros estamos escuchando por ahí decir que un 6% del PIB se va a perder, pero si vemos de que antes crecíamos un 3% más el 6% que vamos a decrecer, estamos hablando del 9% por debajo. Pero yo creo que va a ser mucho más. Es difícil cuantificar en estos momentos todavía, pero uno ve que otras economías mucho más poderosas, mucho más fuertes, que han inyectado mucho más recursos a su economía precisamente, están hablando de reducciones de pérdida de crecimiento arriba del 20%, 25%. Entonces, nuestra economía, nosotros no nos imaginamos, pero va a reducir su crecimiento o va a decrecer muy por encima, yo creo, del 10%. Mucho más todavía si nosotros a eso le agregamos el componente ya voluntario, si se quiere, entre comillas, de hacer bloqueo, de hacer paro. Eso en lo referente a lo económico, porque en lo referente a lo social, definitivamente la gente ya está acobardada de no poder movilizarse, de no tener libre tránsito, como prescribe nuestra Constitución Política del Estado. Pero a eso todavía le agregamos el sufrimiento de cientos de familias. He escuchado en las noticias que han habido fallecimientos porque ya no ha habido disponibilidad de oxígeno para poder sobrevivir. Los oxígenos dependientes que están en este momento atacados por el COVID-19 definitivamente han fallecido ya en muchos casos, y todavía con el riesgo de seguir haciéndolo debido a que este problema no está solucionado. Entonces es realmente lacerante. No se puede entender cómo puede un boliviano con acciones de esta naturaleza, o algunos bolivianos radicales, llevar sufrimiento y tristeza a tantos hogares bolivianos. ¿Qué es lo que han recibido ustedes como reporte, por ejemplo, de los productores? Había una muy marcada molestia de los lecheros hoy en Cochabamba. No sé qué es lo que dicen los productores, los agroindustriales, exportadores, importadores, el transporte pesado también, que ha reportado importantes cantidades de dinero en cuanto a pérdidas se refiere. Ustedes como confederación están centralizando la queja de los distintos sectores, la preocupación de los distintos sectores, me imagino. El sector avícola en Cochabamba está sufriendo demasiado, están sacrificando pollitos bebés porque no hay cómo hacerlos llegar a destino, a los mercados que tenían previstos. Eso es pérdida. No sabemos qué va a pasar después con el abastecimiento, porque desde el momento en que se interrumpe la cadena ya de producción, van a haber dificultades a corto plazo. Adicionalmente, otros sectores, el sector azucarero, por ejemplo, tiene exportaciones en tránsito que tienen plazo para llegar a destino en Estados Unidos hasta fines del mes de septiembre. Hay ya embarcaciones que están contratadas y que están por llegar a puerto, y si llegan a puerto y no cargan en el plazo previsto, pues hay demoras y tienen penalidades muy fuertes. Entonces creo que la cuota americana no se puede dejar de entregar dentro de los términos, de lo contrario se corre el riesgo de perderla para el futuro. Creo que el daño es muy grande. Hay otro tipo de exportaciones que están lo mismo en tránsito. Hay transportistas sufriendo, les ha tocado en lugares inhóspitos donde no hay ni siquiera cómo puedan alimentarse, cómo puedan, en fin, tener lo elemental para sobrevivir, lugares muy fríos. Entonces creo que es un sacrificio demasiado grande
y totalmente innecesario para la población boliviana. Claro, la consulta, ¿quién debe ser o quiénes deben ser las instituciones llamadas a convocar el diálogo que ustedes están pidiendo? Mire, en el caso de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, tratamos de mantener la serenidad y la calma y llamar a la serenidad y al diálogo. Es a través del diálogo que se consiguen soluciones a los problemas. Entonces, y quienes tienen que dialogar son precisamente los partidos políticos, en fin, las instituciones que tienen que ver con el tema de los bloqueos actualmente, la Central Obrera, que ha estado precisamente promoviendo precisamente el desencuentro en lugar de más bien el acercamiento de los bolivianos. Entonces creo que la Iglesia deseamos que continúe ejerciendo ese papel de acercar, al igual que la comunidad internacional, que nos ayudan. Es una vergüenza que tengamos que recurrir a terceros para que nos acerquen y nos hagan ver un poco de racionalidad a los bolivianos para lograr acuerdos, pero bueno, en buena hora que ellos están disponibles y que nos dan la mano para ese propósito. Muy bien, muchísimas gracias, don Luis Barberí, por estos minutos que nos ha dispensado. Cuando estamos hablando de pérdidas económicas, de millonarias pérdidas económicas, estamos hablando de una afectación al conjunto de lo que es la economía y lamentablemente aquello traduce también en la afectación directa a las fuentes de empleo, que ya estaban en riesgo algunas, miles, que ya estaban con dificultades por la crisis económica y que ahora con esto, por supuesto, de pronto muchas de esas se van a perder. Pedir en estos momentos una estimación es riesgoso, no tiene las cifras exactas, pero cuando hay un problema económico, cuando hay una crisis económica y esta se agrava por los factores que estamos conversando, inmediatamente lo que se agrava también son los empleos. Así es, definitivamente hay muchas empresas que están con serias dificultades, hay muchas otras que por la misma cuarentena, por la pandemia, pues no pueden, sobre todo sectores como el sector turismo, la hotelería, la gastronomía está recién reaccionando. En fin, el comercio, que es tan importante en una economía, definitivamente está dando sus primeros pasos, y todo eso en conjunto pues hacen a la pérdida que vamos a tener los bolivianos en materia de producción nacional. De producción nacional, el Producto Interno Bruto es la suma de la producción de todo el país en un año. Si caemos en un 10%, definitivamente sobre 40.000, 42.000 millones de dólares, estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares que no se producen en el país y que dejan de circular. Ese dinero, otras economías lo reponen a través de financiamiento, a través de créditos que inyectan a la economía. Bueno, en este caso todo eso está bloqueado y no hay ninguna posibilidad, entonces quienes vamos a sufrir somos todos los bolivianos. Muchísimas gracias, don Luis Barberí, presidente de la Confederación de Empresarios Privados. Le agradezco mucho por estos minutos que nos ha dispensado. Son las 22:57. Buenas noches. Buenas noches, ahora. Muy amable. Muchísimas gracias.